Pueden sentarse. Acompáñenme en una oración. Amado Dios, en este momento te imploro que derrames tu gracia sobre mí para que no sean mis palabras las que salgan de mi boca, sino tu verdad, para que toque cada uno de los corazones que están escuchando este mensaje y podamos ser transformados en tu verdad. Gracias por concedernos este deseo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina. Amén. Bueno, felicidades Iglesia de nuevo, porque esta celebración nosotros también somos parte de este progreso que hemos estado acumulando a lo largo de tantos años. Cada una de las presencias de nuestras vidas, lo que llegamos hoy por primera vez, lo que tienen 10 años, 15 años, gracias a todos por su presencia, hacerse la iglesia. Este edificio sin las personas es un edificio vacío, un edificio que puede ser cualquier cosa, pero lo que aquí ocurre y lo que pasa a través de la vida y de nuestros corazones es lo que hace esta iglesia. Y en el día de hoy hemos elegido dos lecturas del libro sagrado, del hebreo y del Evangelio según San Mateo, para reflexionar sobre qué significa ser iglesia. ¿Qué significa para nosotros estar aquí presentes en el día de hoy, sentados, haciendo qué? ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy? Nos podemos preguntar, ¿qué me motiva a mí a levantarme, a manejar 30 millas y 30 millas de regreso para estar aquí en el día de hoy, celebrando con ustedes la vida, celebrando la gracia de Dios? Vamos a poner primero en contexto la lectura del Evangelio de San Mateo. Dice la lectura que Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo. ¿Llega de dónde? ¿Qué pasa antes? ¿Qué ocurría en la vida de Jesús? Jesús ya tenía 3 años con sus discípulos, diciéndole al mundo a través de sus milagros y de sus acciones quién era Él. Desde que Jesús comenzó su ministerio, desde el primer milagro que vimos con convertir el agua en vino y todos los milagros que Jesús hizo, que hemos estado escuchando en los diferentes evangelios, sabemos que Jesús estaba muy interesado que sus discípulos y que las personas que los rodeaban supieran que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado, que Jesús no era cualquier profeta que había venido antes. Y esto lo digo porque lo primero que dice aquí es Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En el párrafo anterior a este versículo que hemos elegido, si ustedes van a su Biblia y buscan Mateo 16, se podrán dar cuenta de que los fariseos, que era un grupo religioso judío, como hemos sabido en otras ocasiones, los fariseos se creían que eran los dueños de la verdad. Jesús era judío, Jesús venía de la tradición judía. Y lo que estudiamos esto sabemos que la característica de la religión judía era reconocer al único Dios. Antes había muchas religiones paganas donde se adoraban objetos y Jesús es parte de esa tradición que comenzó con Abraham y que siguió con los grandes profetas y Moisés y Jacob y todo. Jesús reconoce a Dios vivo. Jesús viene de esa tradición judía, pero los fariseos, que eran de la religión que Jesús venía, decían, no, tú no eres el enviado. Y Jesús estaba en esos confrontamientos durante esos años, decía, no, es que este hombre se cree que Él es el Hijo de Dios, Él proclama que es el Hijo de Dios. Por eso, cuando Jesús llega aquí a la región de Cesarea, Él se toma el tiempo para preguntarle a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? ¿Por qué hace Jesús esta pregunta? Porque yo creo que es importante aclararle a los discípulos y aclararnos a cada uno de nosotros que vamos a estar a través de los centenarios, tal vez reflexionando sobre estas lecturas. Jesús, como Hijo de Dios, ya venía con toda su sabiduría. Entonces nos preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Qué dicen ustedes que es Jesús? Jesús le dice, ¿quién dicen ellos que yo soy? Y entonces le contestan los discípulos, pues uno dice que eres tal vez Juan el Bautista,
Juan el Bautista resucitó también. Juan el Bautista era una persona reconocida por el pueblo judío como alguien que era especial. De la misma manera también otros dicen que eres Elías. Elías, según las escrituras, Elías subió al cielo vivo y subía elevado. Entonces decía, bueno, tal vez fue Elías que bajó y estaba así. Dice, tal vez algunos creen que eres Jeremías. A Jeremías, aparte de ser un profeta y tener grande incidencia en la religión judía, también se le atribuye que era el que había escondido la famosa arca. Si recuerdan, hay una arca dorada que los judíos consideraban como que ese era el templo donde residía la verdad, donde residía Dios. Iban cargando el arca de un sitio para otro y luego dicen, bueno, se cree que Jeremías escondió el arca sagrada y que tal vez tú eres Jeremías. Y estos son ejemplos que puede uno poner en contexto esta respuesta que le dan a ellos. Sin embargo, Jesús quiere aclarar y le dice, no, pero ¿quiénes dicen ustedes? Ustedes, mis discípulos, que me han conocido, que han estado conmigo caminando, que han visto mis milagros, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Jesús está tratando de que los discípulos hagan una confesión de quién es Jesús. Cada uno de nosotros podemos considerarnos o como discípulos de Jesús, en la cual Jesús nos hace la pregunta a nosotros, ¿quién es Jesús para nosotros? O puede decir, ¿quién es Jesús para ellos? Alguien que no conoce a Jesús. Nosotros podemos considerarnos discípulos o podemos considerarnos exploradores externos de alguien que no está tan cerca de Jesús, pero que tal vez pudiera sentirse con cierto interés. Yo me pregunto y quiero preguntarle a cada uno de ustedes que se hagan esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Cada uno de ustedes van a tener una respuesta. ¿Quién es Jesús? Pueden decir Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es mi Salvador, Jesús fue un profeta, Jesús fue un hombre, Jesús es Dios. Hay montones de respuestas. Sin embargo, la idea no es decir, mira, la respuesta correcta es esto es falso y esto es negativo. Yo creo que el encuentro con Jesús es un encuentro muy personal. Es un encuentro en el que cada uno de nosotros, en determinadas circunstancias, si queremos, podemos sentir el poder del Jesús vivo en nuestras vidas. Pero eso es algo que no se enseña o que no se escucha o que no llega porque, mira, ya yo sé. Eso es algo que tiene que vivirse y viene como un resultado de la disposición de cada uno de nosotros de ponernos en el camino de la verdad. Y es una experiencia que yo digo está disponible para todo el mundo. Pero si nosotros queremos que pase, la vemos, la sentimos, la experimentamos. Dice la lectura, le reconoce Jesús que Simón Pedro, que le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Mesías en inglés se puede traducir como tú eres el Cristo. Y esta palabra Cristo, que es una palabra griega, significa el anointed, el ungido, que viene como aquella persona que fue elegida por Dios para ser representante de Dios mismo. Entonces, al Pedro reconocer a Jesús que Él es el Mesías, le está diciendo, no, tú eres el enviado. Tú eres el mismo Hijo de Dios que nos prometieron que iba a venir. No comienza aquí esta promesa, comienza mucho antes en la religión y dice, no, tú eres el que vas a venir a salvarnos. Y dice Jesús, dichoso eres tú, Simón Pedro, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. La revelación de quién es Jesús la da el mismo Dios. No la da Jesús y dice, mira, yo me autoproclamo el Mesías. Lo revela el mismo Dios.
Entonces, si Dios nos está revelando en este pasaje, como en muchos otros pasajes del Evangelio, en el que escuchamos a Jesús también, podemos ver de que la verdad de que Jesús es el Mesías viene directa de Dios. Escuchen a mi Hijo, Él es el más amado, en Él me complazco. Entonces muchas personas que todavía no le cae el 20, como dirían por ahí, de que Jesús es el enviado, consideran a Jesús como un profeta más, como una persona que tal vez vino y hizo milagros, pero no es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros nos llenamos de esa verdad, de que Jesús es muy poderoso, de que Jesús es tan poderoso como el mismo Dios, Jesús que vino a la tierra a encarnarse como humano, que reconoce el dolor humano, que tenía sangre y cuerpo, que sufrió, que pasó hambre, que tuvo deseos, que flaqueó, que dudó, que cayó y se levantó, igual que cualquiera de nosotros. Sin embargo, al Jesús encarnar la divinidad, Dios nos hace un regalo tremendo. Nos hace un regalo maravilloso porque dice, yo aquí estoy presente en la tierra, en la presencia de Jesús, quienes se identifican contigo y conmigo, quien se identifica y sabe que tú y yo sufrimos y que tú y yo tenemos un deseo de conectar con Dios. A veces algunas personas nos preguntamos, ¿por qué Dios me creó? ¿Qué hago yo en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué vine? ¿Qué quiere Dios de mí? Enséñame, Dios, ¿qué quieres de mí? Son preguntas muy importantes, obviamente, que duran toda una vida, pero en la medida en la que nosotros nos hacemos más receptivos a entender lo que nos circunda y los recursos que Dios pone para nosotros, nos damos cuenta de que nosotros tenemos un rol muy importante que jugar. De lo contrario, no estaríamos aquí. Se lo aseguro, porque Dios no se equivoca y Dios ha creado a ti y a mí con un propósito muy especial, un propósito que solamente Él sabe y que es la función de nosotros irnos acercando a esa gran verdad. Por eso es una gran misión para cada uno de nosotros decir, úsame porque por algo estoy aquí. Y si cuando nosotros hemos sido tocados por las diferentes experiencias que hemos tenido en la vida, ante la muerte, ante el dolor, ante la tristeza, ante la alegría de ver un hijo nacer, de ver la sonrisa de un niño, de ver una flor, de todo lo que pasa lindo a nuestro alrededor, y decimos, Dios, gracias, o Dios, también gracias por este dolor porque me ha enseñado, me ha moldeado como moldea el fuego. Entonces uno se pone en la disposición de ser usado por Dios. Y esto yo no me lo invento, porque esto no lo digo yo. Obviamente esto lo dice el mismo Jesús. Y vamos a ver lo importante que es de entender esto, porque Jesús le dice a Simón Pedro, quien acaba de decirle que Jesús es el Mesías. Jesús dice, y yo te digo que tú, Pedro, sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. El símbolo, obviamente, de la piedra es un símbolo muy fuerte. Y hace un momento en el servicio de las 11 hubo un ejemplo muy lindo. El senior pastor estaba introduciendo a uno de los pioneros de las iglesias. Si pueden ver en el boletín y hay algunas informaciones sobre lo que pasó aquí a las 11, hace un rato, tuvimos la presencia de un no se llama sacerdote, de un pastor que ¿hace cuánto? Hace 48 años, en el 1968, este señor Troy, que ya venía con su formación religiosa, decidió de una manera muy pionera cambiar el mundo a través de establecer la primera iglesia gay en el mundo, en Los Ángeles, 1968. Y por la presencia de él,
fue que las 12 personas que iniciaron esta iglesia fueron y visitaron a Los Ángeles y dijeron, no, yo quiero hacer esto en Dallas también. 2 personas se dieron 2 viajes consecutivos donde Troy y consultaron con él cómo le había hecho para comenzar este proceso de traer a Dios a la gente, independientemente de la orientación sexual que tuvieran. Y a partir de esta iniciativa de este señor que se llama Troy, que fue invitado por nosotros hoy al servicio de las 11, y el señor pastor decía cuando lo introdujo y que decía no hay manera de introducir a esta persona que ha sido tan pionera y tan defensora de los derechos humanos y todo lo que ha hecho maravilloso Troy, él decía con las palabras, esta es mi roca. Y citaba este evangelio. Y el ejemplo del señor pastor usar la referencia, la analogía de la roca con una persona que ha dedicado más de 40 años al ejercicio de la causa de Dios, fue un ejemplo muy lindo. Un ejemplo muy lindo que nos invita a cada uno de nosotros a decir, ¿qué hizo esta persona como ejemplo de la iglesia, de construir la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que dice el evangelio aquí? Sobre esta roca voy a construir mi iglesia. A veces nosotros decimos, yo no necesito una iglesia para estar con Dios. He oído eso montones de veces, muchísimas veces, yo mismo me lo creía. No es porque Dios está en estas paredes, Dios reside en nuestros corazones. Sin embargo, aquí dice Jesús en sus propias palabras, voy a construir mi iglesia. ¿Por qué es necesario una iglesia? Una iglesia que no va a ser destruida. Por aquí han pasado montones de señor pastor, por esta y por todas las iglesias del mundo han pasado montones de líderes que tienen sus errores y que tienen sus virtudes. Montones, las iglesias se han sido causadas de montones de situaciones cuestionables porque no representan a Dios. Jesús representa a Dios. Los seres humanos que estamos aquí en este trayecto de traer o ser usados por la palabra de Dios, somos humanos y pecamos, pero está en nosotros volver a pararnos, está en nosotros en reconocer cuál es nuestro dolor, cuál es nuestra angustia. Y ese es otro sermón que no voy a dar ahora, pero nada más un paréntesis. Si nosotros seguimos poniendo nuestras dolencias, vamos a ponerle así, si seguimos poniendo nuestras dolencias debajo del tapete y no la enfrentamos, vamos a llegar a ninguna parte, porque no vamos a poder ver la oportunidad que nosotros tenemos de sanar y de liberar esa situación. Nada más voy a cerrar el paréntesis ahí, porque como le decía, es otro tema. Sin embargo, todo está relacionado. Cuando nosotros estamos construyendo la iglesia, nosotros decimos, ¿sabes qué? Aquí hay algo que está fomentándose, que está naciendo, que está creciendo, que va más allá de mi misma visión, de mi misma capacidad. Porque Jesús mismo ha prometido a lo largo de la vida que ni siquiera la muerte va a vencer la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia nosotros creamos espacios que nos pueden consolidar, nos pueden hacer mejor como persona. Cuando estamos solos en nuestra recámara, en nuestro manejando, lo que sea, decimos, sí, Dios está aquí. Pero nosotros también estamos muy viciados de nosotros mismos y nos decimos nuestras verdades y nuestras mentiras. Pero cuando estamos en una iglesia reflexionando juntos, conviviendo juntos, amándonos unos a otros, se genera una presencia, una energía, se ocurre algo que es muy parecido a lo que Jesús quiere, que es servir, que es amar. Entonces, la misión de nosotros, de cada uno de nosotros, de convertirnos en iglesia, es un mandato directamente de Dios. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿nosotros estamos haciendo la iglesia? Nosotros estamos tratando de unirnos al mensaje de Dios y decir, sí, Jesús no mandó a hacer la iglesia. Si nosotros tenemos un comando personal de Jesús, cada uno de nosotros decimos, Jesús quiere que yo haga la iglesia.
Jesús quiere que yo siga con su verdad, porque aquí la lectura lo dice clarísimo. Clarísimo, vamos a ser la iglesia de Dios y te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significan las llaves del reino de los cielos? Normalmente nosotros usamos el concepto de llaves para abrir algo. Tal vez Jesús quería decir, en mi verdad, en mi mensaje, en mi prédica, en mi evangelio, es una llave al reino de los cielos. Es lo que nos permite liberarnos, es lo que nos permite entrar, es lo que nos permite atravesar un sendero. Si Jesús mismo viene aquí a cada uno de nosotros y nos dice, tú tienes la misión, sí, aquí en aquella banca, en aquella banca, en aquella banca, lo que están leyendo, lo que están en el celular, lo que están poniendo atención, lo que están aquí conmigo, cada uno de nosotros estamos encargados de hacer la iglesia de Dios. Entonces se convierte en una misión personal. Yo estoy escuchando a Jesús y yo estoy obedeciendo a Jesús y yo estoy comprometido a hacer esto. Por eso para mí fue muy impactante ver cómo el señor pastor le decía a este señor, tú eres mi roca. Y yo digo, yo soy una roquita. ¿Puedo ser una roquita? ¿Soy un pequeño de grano de arena que puedo convertirme en una roca? Yo quiero ser parte de la misión de Jesús, porque Jesús vino a esta tierra por nosotros, a morir por nosotros, por ti y por mí. ¿Para qué? Para que al escucharlo, al escuchar a Jesús, sepamos que tanto tú como yo, cada uno de nosotros, tenemos el poder transformador del amor dentro de nosotros. Ese poder que puede cambiar, que puede liberar, que puede hacernos sentir agentes del Dios vivo, no del Dios de cemento que puede estar aquí o allí, del Dios vivo, que se ríe, que sufre, que llora, que tiene compasión, que se cae pero que se levanta. Y quiero cerrar mi sermón con estas palabras tan lindas de este salmo que hizo David. El Salmo 30, que dice, Señor, yo te alabo porque tú me liberaste, porque no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Los enemigos son montones de cosas. Señor, mi Dios, te pido ayuda, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, me diste vida, me libraste de morir. Ustedes fieles del Señor, cántenle himnos, alaben su santo nombre, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. La promesa de alegría está en Dios. La promesa de alegría está en Dios. Probablemente hoy no fue el mejor día con el que me levanté, probablemente no me sienta tan alegre, pero yo tengo la promesa de Dios. Tengo la promesa de que hay un mañana que nos va a permitir reconciliarnos con Dios. Qué satisfacción tan grande es poder saber que estamos trabajando para que el día en el que ya no estemos, ni tú ni yo, sepamos de que nuestra vida aquí fue un granito de arena que construyó algo más, que es algo de nuestra presencia, sirvió para algo y que estamos en alegría, unidos en gozo con nuestro Dios creador. Vamos a pedirle que Dios toque nuestros corazones, nos dé fortaleza, nos dé coraje de seguir con la misión de crear la iglesia donde quiera que estemos. Y que Dios nos ayude en esto, porque el enemigo es grande, pero el poder de Dios es infinito y misericordioso. Que Dios los bendiga. Amén.